El grupo correspondiente al señor, sí, Moreira Las. Voy a esperar 3 minutos y si no doy por terminada la presentación del grupo con la calificación respectiva. Estamos la de Leslie, ¿verdad? Sí. Aquí estamos. ¿Quién va a hacer la proyección de la diapositiva? Darle paso. Hola, profesor, muy buenas tardes. Si Hola, desea, me buenas tardes. podría poner de moderador a mí para yo proyectar las diapositivas. Moreira Leslie. Ajá. Moreira, ¿dónde está? Aquí está. Ahí va, a ver. Convertir en moderador. Listo, ahora sí. ¿Puede? Me ayudan verificando, por favor, si se visualiza. Sí, aquí está en pantalla. Solamente póngala en modo presentación. Modo presentación y arrancamos. Bien, voy a poner el cronómetro para contabilizar los 15 minutos que tienen disponibles. Bien, en el momento que usted indique, niña. Puede comenzar. Ok. Salió de la pantalla. Sí, profesor, disculpe, es que me confundí. Ok. Ya, ok. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Leslie Natalie Moreira Las. Somos el grupo número 1 y nosotros les vamos a hablar sobre los fallos del mercado y el papel económico del Estado. Primero le vamos a abordar sobre el tema del papel económico del Estado y darles una pequeña introducción de a qué nos referimos o qué hacemos referencia cuando hablamos del papel económico del Estado. Ya. El papel económico del Estado, como sabemos, la intervención del Estado en las economías de mercado crea economías mixtas, en las cuales se combinan lo que son los elementos de aquellas economías del mercado para planificar, permitiendo así que nuestros individuos tengan ciertas libertades económicas, pero a la vez un Estado que influya en estas decisiones. Como la historia reciente de lo que es el papel predominante, del Estado en la economía, ha sido lo que es centro de constantes debates. ¿Por qué? Porque esta discusión se ha centrado principalmente en lo que es las atribuciones de lo que es el gobierno respecto a lo que son la provisión de servicios de salud, educación y pensiones. En muchos países de América, como sabemos, son comunes estos debates dentro de los estados o dentro de los países, ya que se debe proveer lo que es acceso gratuito a, como sabemos, la educación superior o debate sobre un sistema de pensiones públicas para la mayoría de su población. ¿Cuál es el objetivo del Estado en las economías que son variables y las que dependen de las decisiones políticas, tanto para la participación que tienen dentro de la economía?
Por lo general, los estados impactan todos los sectores económicos y por un lado, estos mismos estados sabemos que cobran impuestos a las actividades económicas. Podría ser un ejemplo como la producción de zapatos o a la vez lo que son las ventas de celulares, en los cuales intervienen en el gasto público como la construcción de carreteras y escuelas. Ya. ¿Cómo interviene el Estado en la economía? Ya, dentro de lo que es el sector público, el Estado interviene en lo que son bienes y servicios, como ya sabemos, para distribuir lo que son las riquezas y a la vez proveer bienes que de otra manera no serían producidos. De acuerdo a la estructura legal para el funcionamiento del sector privado, los gobiernos crean y a la vez velan por la aplicación de las leyes contractuales institucionales que proporcionan la estructura necesaria para el correcto funcionamiento de lo que son los mercados. Un ejemplo claro aquí serían como por ejemplo las leyes de la propiedad privada, las cuales sabemos que son el pilar para que existan lo que son los mercados libres entre individuos y a la vez privados. Ya. Como sabemos, si la propiedad privada nada sería de nadie y además se crearían lo que son incentivos perversos para usar los recursos escasos de forma ineficiente. ¿Cómo interviene el Estado en la economía a través de la estabilidad macroeconómica? El Estado, a través de lo que son sus políticas macroeconómicas, puede evitar o por lo menos minimizar las recesiones o depresiones económicas. Sin embargo, su alcance es un poco limitado. ¿Por qué? Porque muchas veces las causas de estas recesiones son internas a la economía del país. ¿Cómo interviene el Estado en la economía de acuerdo a las fallas de los mercados o la falta de información? En este punto se habla de lo que son las externalidades negativas o también competencia imperfecta, las cuales causan ineficiencias económicas afectando principalmente a lo que son nuestros consumidores. Es por esto que los estados intervienen para informar correctamente a nuestros consumidores y así proteger el medio ambiente, promoviendo lo que es la competencia entre empresas. Aparte de lo que es de la investigación que hicimos de cómo interviene el Estado en la economía, nosotros consideramos lo que son como 3 características claves que justifican el papel de los estados en las economías. La primera característica que tenemos es mejorar la eficiencia de los mercados corrigiendo lo que son las fallas de mercado. La segunda característica es como fomentar aquellos valores sociales de justicia y a la vez de equidad, alterando los resultados del mercado. Y la tercera justificación clave sería fomentar otros valores sociales a través de la imposición del consumo de un tipo de bien, lo que son bienes deseables, y a la vez prohibiendo el consumo de otros tipos de bienes, lo que son bienes o males indeseables. Bueno, los fallos del mercado y la intervención del Estado. El libro nos hablaba o nos detallaba sobre la crisis del 2018, lo cual es la gran depreciación en la tasa que hubo del paro de Estados Unidos, el cual alcanzó el 25% y su Producto Nacional disminuyó alrededor de 1/3 con respecto al máximo registro en 1999. Este acontecimiento fue lo que más cambió la actitud hacia este Estado. Llegó al convencimiento, y con razón, de que los mercados habían fallado claramente, lo que dio lugar a una enormes presiones para que este Estado hiciera algo al respecto. Ya. Medidas legislativas, lo que están destinadas a recurrir muchos de los problemas. Una de las medidas legislativas, nosotros acordamos que es el subsidio del paro. Otra de ellas, la seguridad social, los fondos de garantía de depósitos, los programas de apoyo a los precios agrícolas y otros muchos dirigidos a diversos objetos sociales y económicos.
Y además también añadimos lo que es la mejora de las condiciones laborales y la regulación de la bolsa de valores. Como sabemos, tras la Segunda Guerra Mundial, las que son las economías sin precedentes. Y muchas de estas personas parecían estar condenadas por sus orígenes y llevar una vida de lo que se podría decir miseria o pobreza. Estos fallos de mercado, como ya vimos el de Estados Unidos en el 2018, impulsaron a los países occidentales a adoptar grandes programas públicos de los años 30 y de los años 70. Y estos programas, los cuales ellos obtuvieron para impulsar sus economías, indujeron a los economistas y a la vez a los politólogos a investigar los fallos del Estado. Y aquí encontramos 4 causas de la incapacidad sistemática de lo que es el Estado para cumplir los objetivos formulados. Una de estas se podría decir o acatar que sería que se reduzca lo que es información. ¿Por qué podría ser una información limitada? Muchas medidas tienen consecuencias complejas y difíciles de prever. Respecto a lo que es el gobierno de Estados Unidos, que es el ejemplo que nos puso el libro, adoptó lo que es el programa de asistencia sanitaria, el cual no previó el vertiginoso aumento de los gastos sanitarios. Y muchos de los gobiernos no disponen de la información necesaria para tomar varias decisiones. Por ejemplo, se podría decir que muchos no estén de acuerdo en que el Estado debe ayudar a los incapacitados, pero que ellos sí pueden trabajar y no deben vivir a costa de otras personas. Sin embargo, la información limitada del Estado puede impedirle distinguir entre los que están verdaderamente incapacitados y los que disimulan. Bueno, tenemos otra de las causas que es su reducido conocimiento de las respuestas privadas a sus intervenciones. Ya, acá tenemos otro punto, el cual es su reducido control de la burocracia, y otro punto es las limitaciones que imponen los procesos políticos. Y ya me adelanté un poquito y le hablé sobre el ejemplo de Estados Unidos y sobre el Estado. De acuerdo a lo que es el control limitado de las empresas privadas, el Estado sabemos que no controla lo que es totalmente las consecuencias de acuerdo a las intervenciones. Un breve ejemplo aquí tenemos de Estados Unidos, el cual no previó el rápido incremento de lo que son los gastos sanitarios tras la adopción del programa de asistencia sanitaria, como les expliqué hace unos segundos. De acuerdo a lo que es el control limitado de lo que es la burocracia, sabemos que el Parlamento aprueba lo que son las leyes, pero aparte de eso, delega su ejecución en un organismo público. Esto puede tardar mucho en redactarse, ya que los reglamentos correspondientes, cuyo contenido es fundamental para determinar las consecuencias de aquella legislación. Muchas gracias. Bueno, y me gustaría concluir con una pequeña un breve resumen de lo que son los fallos de la intervención, de los fallos del mercado en la intervención del Estado. Ya, como sabemos, listo, siga. Ya, profesor. Los fallos del mercado impulsan a los países occidentales a adoptar lo que son los grandes programas públicos, como ya se los había mencionado antes, de los años 30 a los 70. Estos programas indujeron a los economistas y a los politólogos a investigar los fallos del mercado. ¿Qué pasó? Ya, profesor. Eso era todo.
¿Alguna ver, pregunta, chicos? sí, no, yo voy a hacer las preguntas porque estamos en examen. De acuerdo a la nota que les puse en la invitación que les hice en el Teams, decía que en base a la exposición se van a hacer las preguntas respectivas para que todos califiquen su nota de examen, ¿verdad? Entonces, a quien pueda responder de los miembros del grupo, la siguiente pregunta. Son preguntas más que puntuales, reflexivas, ¿no? Por ejemplo, ustedes hablaban en la exposición sobre que se deben definir políticas económicas para que el Estado pueda direccionar su funcionamiento. Entonces, una de esas políticas, ¿cuál podría ser, en el caso de Ecuador, por ejemplo, para mejorar el funcionamiento del Estado? Alguien del grupo que desee participar me da sus nombres para yo irlo anotando. La primera es Moreira Laney. De ahí, ¿quién sigue? Déjenme abrir. Yo tengo el nombre de los grupos, acá les voy a decir. Buenas tardes, profesor. ¿Ya? Profesor, si usted le puede compartir lo que es donde estamos todos los integrantes para que nos vayan nombrando. Aquí los tengo. A ver. Mantuano Daniela, Moyano Lucio, Moscosa Katy, ¿verdad? Moscoso, profesor. Profesor, respondiendo a su pregunta, soy Angie Vega. En las propuestas sería promover la competitividad y crear empleo. ¿Ya? Para así también mejorar la transparencia y tener más en cuenta la lucha contra la corrupción. Ya. Para mejorar la intervención del Estado. Ya, perfecto. Profesor, yo también quiero aportar algo sobre su pregunta. Sí, es que es una pregunta para cada integrante, o tengo 4 preguntas para el grupo y ustedes definen quién nos responde. Ya, pero aportar, mejor leo la otra pregunta para ver si puedo aportar en esa, es por efecto del tiempo. Ya, ¿Por qué razones el Estado debe de intervenir en las actividades económicas? ¿Qué otras razones? Ustedes expusieron allí unas cuantas razones del por qué el Estado debe intervenir, pero de esas adicionales, ¿cuáles creen ustedes que por qué razón el Estado tiene que intervenir en la economía? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, nombre. Es que no estoy segura. Katy Moscoso. Katy Moscoso, cuénteme. ¿Ya puedo hablar? Sí. Bueno, como decía mi compañera, intervenir el Estado dentro de una economía, de las leyes que se manifestaron, siempre se han manifestado, por ejemplo, dentro de un mercado, ya que al regular esas leyes deberíamos de tener una equidad dentro de lo que sea posible. Por eso yo creo que en lo que podría, o sea, dentro de cada sector, regular aparte de ese, o sea, mantener, ¿cómo le explico? Como usted puede. Dentro, dígame. Siga. Ya, ¿cómo sería? ¿Qué cosa? O sea, dentro del sector político, lo que se está viendo, yo digo que a regular esa inquietudes que nosotros tenemos como estudiantes y como mundo entero, o sea, como país entero, de lo que estamos viendo últimamente, porque ahorita el Ecuador podríamos decir que se maneja una política casi que absurda, porque hay políticas que se muestran dentro de una campaña transparente, pero en sí no son nada transparentes y aún así los aceptan dentro de ese rango. Entonces yo creo que debería de realizarse una investigación más profunda acerca de cada una de esas personas que están dentro de esas organizaciones para poder llevar una mejoría dentro de la política. Perfecto. Eso sería una razón por la cual usted considera que
el Estado debe intervenir. Bien, la última pregunta para otro miembro del grupo que pueda participar. ¿Por qué es importante la generación de programas públicos para ayudar a la población? O sea, el Estado genera programas públicos porque es importante. A ver, Mantuano, Moyano, Vinces, ¿cuál de los tres que faltan quiere participar? Ustedes han hablado de eso, o sea, no es pregunta que está fuerte. Ustedes hablaron de que en Estados Unidos el Estado generó programas después de la gran crisis, pero en el caso de Ecuador, por ejemplo, para un poco contextualizar la enseñanza, porque es importante en el Ecuador que existan programas a favor de la población por parte del Estado. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Daniela Mantuano. Ajá, yo pienso que el Estado crea diferentes programas para contribuir o mejorar las condiciones de vida de un país, o sea, estructurar la economía, tanto política ya que las economías no se regulan solo. El Estado debe regular y estabilizar la economía. Por eso vemos hoy en día que es muy importante, ya que busca el bien común y la distribución de riqueza. Esa es la respuesta correcta, el bienestar y la buena distribución de la riqueza y el bien común. Perfecto, muy bien. Ok. Muéstrenme, por favor, la segunda lámina. Que vaya preparándose el grupo 2 de Mera Carla. Ya, la segunda. La que sigue. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Allí le faltó algo que sí, le faltó. Sí, ahí le faltó una situación que dice la rúbrica. Ya les diré cuando socialice las calificaciones, porque estoy con la rúbrica encima del escritorio calificando punto por punto. En tiempo estuvieron muy bien. En la conclusión que estuvo un poquito, le faltó algo. Bien, entonces yo les agradezco por esta exposición. Aquí tengo la calificación y se las hago conocer ya de forma general en estos días o al terminar la jornada. Vamos a avanzar gracias niños. Vamos a avanzar con el grupo de Carla Mera Cedeño. Mera Cedeño. Uy. No, me equivoqué. Ay, saqué a esta niña. A ver, ¿quién va a hacer la exposición? Profesor, buenas tardes. Una pregunta, lo que pasa es que el grupo de Carla Mera teníamos entendido que éramos el último grupo, entonces, ¿exponemos ahora para facilitar el material? Podemos hacerlo, solo le pregunto. Dice que se equivocó, no entiendo. Y si no, el que sigue, ya defínenlo. Porque... Sí, vamos a poner en este momento, solo era para confirmar, gracias. Mero Montes de moderador, profesor. Hola. A ver, ¿quién va? Mero Montes va a proyectar y Mera Cedeño va a exponer. Mero Montes. Mero Montes. Aquí está.
Le doy paso para que compartan las diapositivas. Ahí va, 2, 3, listo. Ya pueden. Si los estudiantes que ya han participado desean desconectarse, no hay problema, por si acaso tengan que estudiar para otro examen o hacer alguna otra tarea, ¿ok? Me voy quedando con los que van faltando por exponer, un poco para facilitar también la conexión y que si desean tener tiempo para otras actividades, pues lo pueden hacer si es que ya pusieron. Muchas gracias, profesor. Bueno, listo. Iniciamos. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el papel que desempeña el Estado. En este caso, el papel económico. Siguiente diapositiva, por favor. Sigan. Bueno, nosotros estamos conscientes y nos hemos dado cuenta de que el Estado siempre ha influenciado en nosotros, en nuestras vidas, con sus innumerables actividades, tales como hemos visto, algunos de nosotros hemos nacido en hospitales que han sido financiados por el mismo Estado, hemos estudiado en escuelas públicas e incluso hemos recibido dinero por parte del Estado por medio de lo que son programas como becas de estudios o los programas de lucha contra la pobreza. O sea, prácticamente el Estado está en todo momento, incluso hasta en las normas de seguridad social o del cuidado del medio ambiente. Entonces, por eso puedo decir, siguiente diapositiva, por favor. Puedo decir que el Estado se le considera una parte fundamental de la economía. Más que todo en lo que corresponde a lo que es el mercado. Es por eso que este aquí va a seguir representando un papel muy importante dentro de una región, principalmente porque este aquí ayuda a evitar ciertos fallos que pueden beneficiar a algunos y perjudicar a otros. Entonces, debido a esta problemática, además de la evolución de la economía a través del tiempo, el Estado sigue siendo primordial. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos lo que es la economía mixta de los países occidentales. Los países occidentales tienen lo que se denomina una economía mixta, que significa que es cuando muchas actividades son realizadas por el sector privado y otras son realizadas por el sector público, en este caso el Estado. Esto influye directamente en lo que es la conducta del sector privado debido a las reglamentaciones, impuestos y subvenciones, etc. Debido a todos estos factores es que nos resulta que el estudio de la economía del sector público de estos países nos sea importante e interesante. Siguiente. Para poder tener un poco más de idea sobre lo que es el papel que tiene el Estado, se han tomado algunos puntos de vista, como es de Adam Smith. En lo que es el siglo XVIII hubo una teoría predominante que es la teoría mercantilista, en la cual nos expresa que el Estado debía fomentar activamente el comercio y la industria. Adam Smith, en su teoría, nos indica que el Estado es como una mano invisible, que se puede producir lo que se desea y de la mejor forma posible. Y también nos presumía que el Estado tiene un papel. Intentó mostrar también que la competencia y el ánimo de lucro llevaban a los individuos a la búsqueda de sus propios intereses privados y así servir al interés público. Es por eso que el ánimo de lucro los motivaba o los inducía a que estos de aquí compitieran entre sí mismos y ofrecer los bienes que deseaban los demás. Es por eso que se presume que la economía, que las empresas que producían, deseaba y el precio más bajo posible, eran aquellas que podían sobrevivir. También se menciona a Karl Marx, que era un pensador social que determinó que la problemática de la economía era que el sector privado ocupaba
todo el mercado y tenía el control total. Es por eso que este llegó a la conclusión de que el Estado solo debería de intervenir en lo que es el control de los medios de producción. También Owen nos decía que la solución no era ni siquiera el Estado ni lo que es la empresa privada, sino la formación de grupos pequeños de personas que tengan interés público. Siguiente diapositiva. Entonces, a lo largo del tiempo ha habido muchas controversias sobre cuál sería el papel económico del Estado, cuál sería el desempeño que este debería tener, en qué sectores debería de intervenir. Pero este concepto de el desempeño o el papel que cumple el Estado dio un giro en lo que es el 2008, cuando se hizo presente la crisis en Minas. Dio un giro porque el Estado fue precisamente quien salvó a la economía de una crisis, la cual fue producida en mayor parte por lo que es el sector privado. Diferentes puntos de vista con respecto a lo que se refiere al papel que debe desempeñar el Estado, existen las aplicaciones en diferentes regiones. Un ejemplo claro es de que la sanidad, la educación y los servicios sociales están suministrados por el sector privado, a diferencia de Europa, los cuales estos se encargan del sector público. Bien. Son motivos para la intervención del Estado, lo más conocido como los fallos del mercado. Uno de estos, como expliqué anteriormente, es la Gran Depresión, que tras la Segunda Guerra Mundial, debido a la escasez de la vivienda, el Estado tuvo que intervenir para poder disminuir la crisis. Asimismo, la pobreza fue un factor importante en las economías occidentales. Hasta actualmente, en todo el mundo, la pobreza es un problema grande. Entonces, además de una pésima educación y la falta de empleo, debido a esto, el Estado tuvo que intervenir de manera directa. En Estados Unidos se lanzaron programas para luchar contra la pobreza, también conocidos como el New Deal, que es, aunque este aquí no se ha erradicado, los programas públicos sí ayudaron a disminuir significativamente los niveles de pobreza. Otro ejemplo, o algo de la realidad, es que la desigualdad en Estados Unidos es enorme. Las perspectivas vitales de un niño dependen precisamente de lo que es la renta y la educación que tienen sus padres, más que en otros países avanzados. Ya, siguiente. Ya, dicho esto, creo yo que el Estado sabemos que tiene limitado, pero aplicado precisamente a los sectores en los que este de aquí va a influir o va a tratar de paliar los problemas, pero no a tratar de resolverlos, pero sí a poder disminuirlos. Entonces, como conclusión sería que el Estado interviene en la economía de muchas maneras. Como lo dije al inicio, en la educación, que hemos tenido dinero de parte del Estado, también están lo que son los impuestos, el gasto público y las numerosas regulaciones. Estos de aquí, sus acciones afectan a todos los individuos y todos los aspectos de la vida económica. Es por eso que el Estado es muy importante y primordial para poder regular lo que es la economía o tratar de equilibrar o de mantener esa equidad dentro de la economía. Por otro lado, el Estado promueve lo que es la justicia, la igualdad y los valores sociales. Para esto puede modificar los resultados de los mercados a través de programas de distribución o modificando la estructura de los mercados a través de leyes, regulaciones y prohibiciones. Y sin no dejar de un lado, también tenemos que considerar de que las fallas del Estado, de los fallos que hay del Estado en su papel de la economía, ya que es posible que cuando los gobiernos intervienen en los mercados buscando aumentar su eficiencia, en realidad las disminuyen. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces los gobiernos abusan de su poder y es allí donde ellos hacen en juego lo que son sus intereses propios. Entonces, estos de aquí buscan lo que es su bien común
y, entre comillas, quieren el bienestar para nosotros, pero en realidad no es así. Entonces, creo que el Estado sigue siendo muy primordial para poder equilibrar lo que es la economía del país. Gracias. Ya. Bien. Ok, muchas gracias. Vamos a pedirle a Pérez López Melaine. Pérez López, si está conectada. Buenas tardes, dígame. Hola. Una preguntita. En su opinión, ¿verdad? ¿Qué considera respecto al pensamiento de Adam Smith y de los clásicos que dice que el Estado no debe de intervenir en la economía? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo considero que la historia nos ha demostrado que es muy importante que el Estado intervenga en la economía, no solo para corregir los fallos de mercado que terminan afectando la economía de los consumidores, sino también porque el Estado debe manejar finanzas públicas sanas y debe apoyar en programas de igualdad, de justicia social, de redistribución de los ingresos, porque una sociedad que simplemente se base en el libre mercado puede generar riqueza, pero esta no va a ser redistribuida de la manera correcta en todos los grupos sociales, y esto hará que incremente la brecha de la desigualdad. Entonces no se estaría avanzando en el 100%, porque la riqueza se concentraría en unas cuantas manos y las personas... ¿Sí me escuchan? Sí, va muy bien, niña, va muy bien, muy buena respuesta. Siga. Es que mi internet se colapsó. Ya, entonces es muy importante, más que todo en países como el nuestro, donde la riqueza se sigue concentrando en unas cuantas familias, que el Estado realice todas sus funciones de redistribución y que permita alcanzar una sociedad más justa. Bien, muchas gracias, muy buena respuesta. Ok, Mera Vázquez. Mera Vázquez. Daniela. Hola. Hola, buenas tardes. Respecto a lo que decía su compañera en la intervención y también en base a la exposición. Hola. Sí, le escucho. ¿Me escuchan? Sí, aquí estamos. Bien, la pregunta es la siguiente. En base a lo que han hecho una exposición y lo último que decía su compañera de que ella está de acuerdo con que el Estado debe intervenir, entonces se habla de que la intervención del Estado debe ser eficiente, ¿no es cierto? Pero sí, hay muchas fallas del Estado. Entonces, ¿cómo debe buscar el Estado ser eficiente? ¿Qué debe de hacer para ser más eficiente? Su pregunta, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Es que se me cortó un poco. ¿Qué debe hacer el Estado para ser más eficiente? Porque actualmente se comenta de que el Estado tiene muchas fallas. Entonces, ¿qué debe de hacer para ser más eficiente y lograr lo que decían ustedes mismos en la exposición, el bienestar, la distribución de la riqueza adecuada hacia la población? ¿Qué debe hacer para ser más eficiente? Creo yo que para que el Estado sea como más eficiente, implemente algunos programas. No deben abusar del poder que a veces tienen, porque viene la corrupción y ahí es cuando la redistribución, no hay igualdad. Entonces afecta eso a algunas personas, a algunos productores y también a los consumidores cuando no pueden pagar ya sus deudas por los costos muy bajos y así. ¿Qué más? No ver tanto por los intereses personales de ellos, porque eso es lo que ellos buscan, enriquecerse nada más ellos y dejar a los pobres a un lado. Ok.
¿Le parece que poner gente más especializada, que generar tecnología al interior de las instituciones del Estado, generar recursos suficientes para atender las necesidades de esas dependencias? Ayuda. Sí. Bien. Ok. Muchas gracias. Carla Mera. Carla Mera. Ella fue la que expuso, ¿verdad? ¿O no? Sí, yo expuse. Ya, ok. Bien, con la respuesta que han dado sus compañeros y la exposición que ha estado bastante buena, pues cerramos este grupo. Ya la calificación les haré llegar a su tiempo. Se las paso por el grupo en una lámina completa, un archivo completo, una imagen para que vean toda la calificación. Vamos con el grupo número 3, que en este caso viene a ser Cruz Lord Ronald. El grupo... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi compañera Mieles Escobar va a compartir. Ya le doy paso. Mieles Escobar. Ya, ahí está. Mieles Escobar. Muy bien. ¿Pueden? ¿Qué pasó? Ella creó un proyectar, profesor, pero no sé, aún no proyecta. Sí está presente, sí está presente. Señorita Mieles, Melissa. Ah, está cargando, dice, un momento. Ya. Está muy lento. Ahí está. Sí se ve ya. Póngala en modo presentación. Listo. Ya, buenas tardes compañeros, profesor. Nosotros les vamos a hablar sobre dos temas muy importantes, que son cuál es el equilibrio entre el sector público y el sector privado y cómo pensar como un economista. Salió. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Introducción. Lograr el equilibrio adecuado entre las funciones y responsabilidades del sector público y el privado en la financiación para el desarrollo y el progreso
será fundamental para diferentes perspectivas en cuanto a un desarrollo sostenible e inclusivo. Pensar como un economista necesariamente pasa por simplificar realidades complejas y encuadrarlas en una estructura comprensible que permita analizar un problema específico que no es más que la parte de un todo. Estas estructuras o representaciones abstractas de la realidad son los llamados modelos económicos. Estos modelos económicos pueden ser similares a los que utiliza pongamos un ejemplo, un arquitecto, que es decir, que sirven para mostrar cómo se toman las decisiones económicas en un contexto específico y las consecuencias que este va a tener sobre la economía. El siguiente trabajo fue elaborado con la finalidad de extender el conocimiento de los equilibrios en cuanto al sector público y al privado para determinar cuáles son las funciones que cumple cada uno al intervenir mutuamente en una acción. Siguiente diapositiva. Siguiente. Profesor, no se cambia. ¿Sigo con la exposición? Siga. Ya está cargando. Ajá. ¿Cómo lograr el equilibrio entre el sector público y el sector privado? Los mercados suelen fallar, pero el Estado a menudo no consigue corregir estos diferentes fallos que suelen estar. Actualmente, los economistas, cuando se preguntan qué papel deben desempeñar el Estado, intentan tener en cuenta las limitaciones tanto del Estado como de los mercados. Coinciden en que hay muchos problemas que el mercado no resuelve satisfactoriamente en términos más generales, sino que el mercado solo es totalmente eficiente en unos supuestos bastante restrictivos. Es la segunda, esa. Sí, esa. Sin embargo, el reconocimiento de las limitaciones del Estado implica que éste debe intervenir únicamente en los campos en los que son más importantes los fallos de mercado y en los que existen pruebas de que su intervención pueden suponer una gran mejora. Algunos de los fallos de mercado son las externalidades, la competencia imperfecta, los bienes públicos, la distribución desigual de la renta, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, continúa habiendo controversias sobre el grado de intervención que debe tener el Estado. Las opiniones van a variar según lo grave que consideren los fallos de mercado. En Estados Unidos, los economistas que han trabajado en administraciones demócratas creen que el Estado tiene que desempeñar un papel mayor, y los que han trabajado en administraciones republicanas tienen más dudas. Siguiente diapositiva. Esta discrepancia se debe en parte a la importancia que conceden a los fallos de mercado. Aquí como vemos una secuencia, la importancia que conceden a la desigualdad, también la importancia que conceden a los fallos de mercado, y esta discrepancia o divergencia se debe también a la política. En cuanto a una economía mixta, los países occidentales, los países que manejan una economía mixta desempeñan un papel público como privado. El papel que desempeña el Estado y las opiniones sobre el cual van a desempeñar ha variado mucho con el tiempo. También una importante razón es que se realice determinadas actividades sobre los fallos de mercado. Siguiente diapositiva. El nuevo consenso. Las diferencias de opinión sobre el papel económico del Estado en una economía siempre han estado presentes, que van desde los socialistas, que estos consideran que el Estado cumple un rol importante en la economía, y también tenemos a los economistas del laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar,
que consideran que el Estado no tiene que intervenir porque el mercado se regula por sí solo. Es como que están planteando la teoría de Adam Smith de la mano invisible, que el mercado se regula por sí solo. Y dentro de esta visión, el Estado se ha traducido en dos iniciativas, que son la liberalización y la privatización. La liberalización consiste en un proceso de reducir o eliminar aquellas restricciones o regulaciones previamente impuestas en un mercado. Y la privatización es un mecanismo existente en la economía mediante el cual el gobierno hace que una industria o una actividad deje de formar parte del ámbito público y se convierta en privado. El sector privado pretendía realizar actividades de mercados. Este tuvo gran importancia en Europa, ya que se privatizaron algunos sectores como, pongamos los ejemplos que menciona el libro, los teléfonos, los ferrocarriles, las líneas aéreas, entre otros. También generó algunos problemas en economía mixtas. Gran parte de la privatización se dio en los Estados Unidos en el año 2005. En el año 2008 los gobiernos adoptan un papel más importante en la economía y gobiernos exigen nuevos contratos a empresas privadas. Siguiente diapositiva. ¿Cómo pensar como un economista en el sector público? Los economistas estudian la escasez, la manera en la que las sociedades deciden, la forma de utilizar los recursos escasos y se hacen preguntas muy importantes como qué ha de producirse, cómo ha de producirse, para quién se va a producir y cómo se toman estas decisiones. Siguiente diapositiva. ¿Qué ha de producirse? Es decir, qué parte de nuestros recursos es para la producción de los bienes. Esta va a presentar las distintas cantidades de dos bienes que pueden producirse eficientemente con una tecnología y unos recursos dados. Esta figura muestra las distintas combinaciones posibles de bienes públicos y privados que pueden producir sociedad, como lo podemos ver en el gráfico. Siguiente diapositiva. ¿Cómo debe de producirse? Esta lleva a implícitas decisiones como la de producir en el sector privado o en el sector público, o también utilizar más capital o menos trabajo. Son cuestiones que uno se plantea. La racionalidad económica de lo anteriormente expuesto reside en la idea de que el gasto público productivo, a reflejarse en una inversión pública, está dirigido completamente a lo que es la producción. Siguiente diapositiva. ¿Para quién ha de producirse? Las decisiones gubernamentales sobre los impuestos o sobre los programas de asistencia social determinan la cantidad de renta que le queda a cada individuo para sus gastos. Por ello, el Estado debe decidir qué bienes públicos van a producirse y unos grupos se van a beneficiar de tal grupo y otros de otra producción. Siguiente diapositiva. ¿Cómo se toman las decisiones? En el sector público se toman colectivamente las decisiones, es decir, son las que se debe tomar la sociedad en conjunto y son mucho más complicadas, ya que los individuos suelen tener opiniones diferentes sobre lo que es deseable. Aquí tenemos un ejemplo. En el sector público hay varios individuos y diferentes gustos y preferencias, por ende se toma un poco difícil el tomar una decisión. Y en cuanto al sector privado, solo existe un individuo y es su única decisión. Siguiente diapositiva. Conclusión. En definitiva, el Estado cumple diversas funciones importantes para la sociedad, además de resolver problemas o necesidades mediante el desarrollo de políticas económicas, políticas, sociales u otras. Está claro que el Estado puede intervenir en aquellas instituciones, corporaciones y delegaciones
que son parte del sector público, a comparación del sector privado, que es constituida por entidades que están en manos de personas o sociedades. Por lo general, el economista contribuye en la utilización de los recursos en forma eficiente y eficaz. Además, debe de analizar y resolver impactos económicos mediante la aplicación de principios y teorías, tanto micros como macroeconómicas, a las tendencias actuales, como lo es el análisis de la evolución del desempleo, las tasas de interés, el crecimiento económico en general, el PIB, el petróleo, en sí, un sinnúmero de indicadores que el economista siempre debe tener en cuenta, ya que el economista va a tomar decisiones en cuanto a las necesidades que tenga una sociedad. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Voy a pedirle a Mieles Escobar, Melissa. ¿Me oyen? Sí, sí. Bien, me en base a la última parte de la conclusión que dijo su compañero, la pregunta dice así. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un economista del sector público y un economista del sector privado? En el sector público se deben tomar en cuenta muchos más factores que en el sector privado. Como antes el compañero mencionó, en el sector público hay que tomar en cuenta bastante al consumidor, por decirlo así, o a las personas, a la sociedad, como por ejemplo los gustos y preferencias, las necesidades. En cambio, en el privado, piensan más en su beneficio y su ganancia para el empresario, no para la sociedad. Listo, muy bien. Esa es la diferencia. Ok, mientras el uno piensa ganar plata, el otro piensa en la gente. Ok, vamos a pedirle entonces a Pinargote Pico. Buenas tardes. Buenas tardes. Otra pregunta. Bajo el de una economía mixta, como la que está proponiendo el autor de este documento, en el caso de Ecuador, por ejemplo, ¿se deben privatizar las actividades estatales? No creería que sea correcto privatizarlas. Por ejemplo, bueno, en el caso de las empresas que hubiera... ¿Dónde? ¿Por qué razón? Yo creo que dependiendo también del giro de la empresa. Había muchas empresas como Tame aquí en Ecuador que se cerraron, creo. Sí. Que algunas veces como se manifiesta que el sector público es un poco más derrochador, o sea, no es tanto como el privado, que es más, maneja mejor esos aspectos. Yo creo que dependiendo también del contexto. Por ejemplo, TAMI estaba generando pérdidas. Muchas pérdidas y podían haberla privatizado, o como hicieron en este caso fue cerrarla. O sea, también depende del contexto, porque si hablamos de empresas que son ya recursos naturales o agua, electricidad, yo creo que en ese aspecto ya no se debería tomar en cuenta privatizarlo. Muy bien, joven, muy bien. Es verdad que debemos pensar siempre en el tipo de economía que tenemos y las condiciones en la que se vive. No en toda economía se puede privatizar. Ok. Vamos a pedirle a Arias Chancay. Ángel. Él no está presente, parece. No está él. ¿Y ahora? Delgado, Flores Delgado Valeria. Flores Delgado Valeria. Buenas tardes, profesor. Dígame. Bien, ¿qué tipo de economía es la que vive el Ecuador? ¿Una economía de mercado, una economía pública o una economía mixta? Ya, porque se desarrollan diversas actividades tanto en el sector público y en el sector privado. Ya. Pero el sector público interviene en actividades el sector privado interviene en actividades públicas en el Ecuador.
¿Hay algún ejemplo? El CNT. ¿Ya? El CNT, bueno, había una controversia que era público, pero ya se quería pasar a lo que es el sector privado. Sí. Ya, pero este es un ejemplo para conceptualizar una participación del sector privado. Bueno, vayamos, listo. Bien, yo les agradezco, jóvenes, la presentación. No sé si ustedes están de acuerdo con la calificación de la persona que está ausente. En este caso es Aria Chancay Ángel, o él tendría que dar su exposición sola, su examen solo. Si ustedes están de acuerdo en que se le haga el promedio de la nota que ustedes obtienen, no hay problema. Si no, él tendría que hacer su exposición solo. Me lo hacen saber, por favor. Bien, continuamos con el siguiente grupo, que vendría a ser el grupo de Jimmy Franco. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Mi compañero Quiroz va a proyectar la diapositiva. Quiroz. Ok. Listo, ahí está. ¿Qué pasó? Está cargando, profesor. Un momento. ¿Me confirman si le aparece la diapositiva? Todavía no, pero ya viene en camino. Puede empezar con algo, si tiene preparado para mientras aparece, no sé. Ahora sí. Bien, como introducción, nosotros somos el grupo número 4, vamos a hablar acerca de los temas entre economía normativa y economía positiva. Hablaremos un poco del significado de cada uno de ellos y su diferencia. Después analizaremos lo que es la discrepancia entre economistas. Muy bien. Bien, en economía normativa y economía positiva. La economía positiva se puede decir como un análisis positivo. Se basa en especificar, demostrar y responder cuestiones económicas desde la razón, es decir, desde un punto de vista objetivo, por el cual suceden las cosas. En la economía positiva no se dan consejos para remediar los problemas económicos, sino que se describen los problemas que afectan a la economía sin mencionar si los resultados serán positivos o negativos, a través de datos concretos y certeros. En la economía normativa o análisis normativo
se encarga de dar opiniones personales, de manera subjetiva acerca de lo que realmente debería ser dentro de un marco económico. Este tipo de economía no es nada objetivo, sino más bien se hace a partir de un juicio de valor. Busca responder a las preguntas ¿qué debería ser o qué debe hacerse? En su análisis, los economistas también tratan de identificar los aspectos de sus análisis influidos por los juicios de valor cuando describen la economía y construyen modelos que predicen cómo cambiará esta o cuáles serán los efectos de distintas medidas. Realizan lo que se denomina un análisis positivo, cuando intentan evaluar las diversas medidas, sopesando los distintos beneficios y costes. Realizan lo que se llama un análisis normativo. Un análisis positivo se ocupa de lo que es, describir cómo funciona la economía, y un análisis normativo se ocupa de lo que debería ser. En la economía positiva trata de buscar la realidad económica basándose de hechos objetivos, independiente de toda posición ética o juicio de valor particular. Se identifica con la micro y macroeconomía. Hace descripción de todo lo que pasa en la economía. Se ocupa de lo que es, lo que debería ser y lo que fue, como había dicho anteriormente. En la economía normativa es influida por la ética y el juicio de valor, es decir, está basado en lo subjetivo. Se establecen propuestas de cómo debería ser la realidad económica basándose en equidad y valores éticos. Admite diferentes respuestas dependiendo de la ideología de cada ser humano. Responde a las preguntas de lo que debería ser y lo que debe ser. En un ejemplo, respondiendo a ciertas preguntas, damos un análisis positivo y un análisis normativo. En el siguiente ejemplo, ¿qué ocurre si existe un exceso en la cosecha de limones? En un análisis positivo, un economista diría que en tal exceso de limones, el precio del mismo se reducirá, por lo que se debe intervenir y quitar del mercado el excedente y estabilizar el precio. En un análisis normativo, la respuesta sería la siguiente. Si existe un exceso de limones, el sobrante debe ser brindado a instituciones que serían beneficiadas. En otra pregunta, en otro ejemplo, ¿qué pasaría si se adiciona un incremento del 30% del impuesto en el café? En un análisis positivo, el incremento del precio del café ocasionaría que los consumidores dejen de comprar café y opten por buscar un producto sustituto, además de brindar mayor recaudo por parte de este producto. En un análisis normativo, si el café recibe un incremento del 30%, muchas personas de escasos recursos no podrán adquirir este producto. Muy bien. Sí, me confirman si ya les aparece la diapositiva. Porque todavía no, estamos en negro. No, es. Continúo con la exposición. Sí, siga, va muy bien. La diferencia entre economía positiva y normativa. En la economía positiva es específica y demuestra lo que ocurre en la economía. La economía normativa da opiniones personales acerca de lo que debería ser. La economía positiva se centra en determinar todo aquello que podría afectar a la economía desde una visión objetiva y un punto de vista comprobable. La economía normativa es más bien subjetiva y se emite a partir del juicio de valor. Que la deje allí como está, perdón, que la deje tal como está, porque parece que al expandirla es que se distorsiona. Ahí nomás como está, déjela y vaya pasándola. Que sí se ve bien. Sí. La economía normativa brinda un enfoque diferente, parecido al socialismo, en el cual se desarrollan acciones en miras del bienestar común
y de la aplicación de valores inclusivos y equitativos. La economía positiva, por su parte, brinda un análisis enfocado en los antecedentes, datos estadísticos y brinda sus predicciones de esta manera técnica, a fin de describir todas las consecuencias que ocasionan la toma de decisiones. La economía normativa implica lo deseable, lo que debería ser, mientras que la economía positiva tiene que ver con lo que es. La economía positiva es una ciencia social, con revisiones de las pruebas, mientras que la economía normativa se refiere al aspecto moral y ético. En la recomendación, la mayoría de los mandatarios deben ser más específicos en sus planes de gobierno. Asimismo, hacer un uso de la economía positiva, si bien es cierto que esta se basa en datos históricos, pero nada mejor que verificar la historia y ver los errores que se han cometido en las distintas crisis económicas que se han presentado en las historias y de ellas rescatar las mejores técnicas que ayuden al progreso del país. La economía normativa no es de todo mala, sin embargo, cabe recalcar que al aplicarla creamos parásitos en lugar de crear una población de emprendedores. Recordemos que la economía positiva descriptiva nos ayuda a cómo funciona la economía, indicando lo que fue, lo que es y lo que será. La normativa es lo contrario, la positiva porque ella expresa juicios éticos de valor entre ellos. En el siguiente tema de discrepancia entre economistas, la siguiente diapositiva. Bien. La unanimidad es rara en las cuestiones esenciales de la política económica. Unos piensan que el sistema actual de pensiones es bueno, otros creen lo contrario. Uno de los objetivos básicos del análisis y la intervención del Estado es identificar los motivos de discrepancia. Esta surge en dos grandes áreas. Los economistas discrepan sobre la consecuencia y las medidas y sobre los valores. Es decir, en una nación, en un país, al aplicar las políticas económicas, los economistas muchas veces están en desacuerdo en cuáles serían los efectos de la misma. Por lo tanto, se proyecta el problema como discrepancia entre economistas. Siguiente diapositiva. Diferencias de opinión sobre el comportamiento de la economía. Lo primero que se preguntan los economistas cuando analizan una política es cuáles son sus consecuencias. Para responder a esta pregunta tienen que predecir cómo reaccionarían los hogares y las empresas. Realmente los economistas suelen discrepar sobre cuál es el modelo mejor para describir la economía. Por ejemplo, pueden estar de acuerdo en una subida de los impuestos, reduce los incentivos para trabajar, pero discrepar sobre la magnitud del efecto, como lo había mencionado anteriormente. No es posible resolver esta discrepancia, pero sí mostrar cómo y cuándo los diferentes puntos de vista llevan a conclusiones distintas. Siguiente diapositiva. Discrepancias sobre valores. Los efectos de una política pueden ser aumentar el Producto Nacional, asimismo la desigualdad. Puede aumentar el empleo, asimismo aumentar la inflación. Cualquier política puede tener consecuencias positivas y consecuencias negativas. Incluso cuando los economistas están de acuerdo sobre el tipo de respuesta para una determinada política, pueden discrepar sobre su magnitud. Siguiente diapositiva. Cada persona puede valorar estas consecuencias de forma distinta. Unas conceden más importancia a la estabilidad de los precios que al paro y otras conceden más importancia al crecimiento que a la desigualdad. La discrepancia sobre la conveniencia de cada política se deben a la discrepancia sobre los supuestos que deben postularse para describir la economía, como su verdadero nivel de competitividad, a la discrepancia sobre el grado en que la economía responderá a las iniciativas de los gobiernos y a la discrepancia sobre los valores.
En conclusión, la economía es una ciencia humana y no una ciencia exacta. Por tal motivo, las teorías no son leyes y no se aplica en la totalidad de los casos. Está unido a numerosos cambios productos de, entre otras cosas, el factor humano. Las pruebas de que existen tales discrepancias son numerosas y notorias. Es verídico que algunos estudios que utilizan diferentes datos y diferentes técnicas estadísticas lleguen a conclusiones distintas. Por lo tanto, es posible pensar que con el pasar del tiempo, algunas de estas discrepancias se pueden resolver a medida de que los economistas obtengan más datos y desarrollen mejores técnicas para analizar los pocos existen. La economía es una ciencia social que tiene un objetivo determinado, que podría pensar que los economistas siempre están de acuerdo en todo lo que atañe en su materia. Sin embargo, esto no siempre es así, mientras que en algunos temas no suele haber mucha discusión, en otros el debate es opuesto. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a pedirle a Pinargote Macías Rosa. Pinargote Macías Rosa. La siguiente pregunta, ¿cuál es su opinión? ¿De qué manera ayuda la economía normativa a la toma de decisiones por parte del Estado? Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchó la ¿Qué pregunta? me decía, profesor? Que ¿cuál es su opinión respecto a que cómo ayuda la economía normativa a la toma de decisiones por parte del Estado? La economía normativa. ¿De qué manera ayuda? Ajá. Basándose en el concepto, ¿no?, de lo que es la economía normativa. Ellos se encargan de, bueno, de proponer recomendaciones políticos basados en los juicios personales. Ya. Y identifica que los objetivos son deseables para después aplicar el conocimiento en la economía positiva y así lograrlos. Ya. Entonces, en función de eso, las tomas de decisiones basadas en la economía positiva, ¿qué resultados pueden generar? No le escucho, profesor. Que basado en lo que usted me dice, ¿no es cierto?, que la economía normativa ayuda a dar recomendaciones por parte de los funcionarios del Estado. Entonces, ¿qué resultados se obtienen al aplicar esas recomendaciones que vendría a ser la economía positiva? Hola, la elección, bueno, una vez que después de aplicar el conocimiento de la economía positiva, la elección del objetivo depende de las consideraciones éticas y políticas del economista, por lo que se suele considerar una economía puramente científica. Ya. ¿Usted qué preferiría ser, un economista normativo o un economista positivo? Una economista positiva. ¿Por? Porque siendo así, de lograr los objetivos depende de las consideraciones éticas y políticas. Bueno, no mucho. Ok. El siguiente, Quirós Cedeño Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué surgen las discrepancias entre los economistas entonces, después de escuchar su exposición? ¿Por qué razón surgen las discrepancias? Pueden surgir por varios factores, pero principalmente por las medidas económicas que se toman. Por ejemplo, el incremento de un impuesto puede que algunos estén de acuerdo, otros no. En el impuesto a la renta, por ejemplo, unos están de acuerdo que se incremente, que los ricos paguen más y que los
que no tienen paguen menos. Ya. Se discrepa por no estar de acuerdo con las políticas que establece. Bien, me parece excelente su respuesta, pero yo también le podría añadir un poco para complementar lo que usted indica, que las diferencias surgen entre los economistas justamente por las tendencias económicas, por las escuelas del pensamiento económico. Es decir, un economista se forma en base a los conocimientos de la escuela clásica o del neoliberalismo, y hay otros economistas que se forman en base a los criterios de la escuela socialista o la escuela keynesiana. Entonces, en el momento en que se toman esas decisiones de política económica, ahí entran las discrepancias, pero surgen no solamente porque no están de acuerdo, sino porque están basadas en un planteamiento ideológico y del pensamiento y científico del pensamiento económico. Bueno, eso daría para poderlo comentar, pero me parece muy bien la respuesta que me dio. Las discrepancias surgen por no estar de acuerdo con aquellas decisiones que se toman desde el punto de vista del Estado. Ok, vamos a ver. Intriago Wendy. Sí, buenas tardes. Una vez que hemos escuchado la exposición y a sus dos compañeros que han respondido de manera adecuada, ¿cuál entonces es la diferencia más importante entre la economía positiva y la economía normativa? La diferencia. Bueno, la más importante, sí. Bueno, como ya hemos visto, la más importante sería que la economía positiva es específica y demuestra lo que ocurre en la economía, mientras que la normativa da opiniones personales acerca de lo que debería ser. También podemos indicar que la economía positiva se centra en determinar aquello que podría afectar a la economía, como puede ser desde una visión objetiva o también puede ser desde un punto de vista comprobable. También podemos decir que la economía normativa es más bien subjetiva y se emite por parte de los juicios de valores. Bien, muy bien. Muchas gracias. Nos quedan 30 minutos, faltan 2 grupos. Les voy a pedir a los que faltan que sean un poco más concretos o, en su defecto, si hacen una buena exposición, no hacemos preguntas. ¿Sí? Vamos con el grupo de Vera, Mera, Michelle. Vera, Mera, Michelle. Hola. Sí, hola. Sí. Sí. 2. Hola. Sí, dígame. ¿Quién va a hacer la proyección? Yo. Y va a exponer mi compañera Rachel. Ya, Vera, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A ver, ahí va. Listo, puede compartir. Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 3 y les voy a hablar sobre el sector público en una economía mixta, el análisis del sector público y la economía normativa y economía positiva. Okay. Como hemos venido estudiando en las economías occidentales, en sus actividades económicas existe una intervención del Estado y de las empresas privadas. Desde la época de Adam Smith y sus contemporáneos, decían que los únicos proveedores eficientes de bienes eran las empresas privadas, pero sin embargo, como todo en la vida tuvieron detractores que se dieron cuenta de las limitaciones que habían por parte del sector privado para poder generar resultados que sean eficientes y poder ir así cubrir con sus demandas sociales. Es por ello que ellos defendían la intervención del Estado, que era fundamental para poder así corregir estos fallos de mercado, ¿verdad? Pero el Estado también tenía sus fallos y es por eso que ellos hablaban sobre 3 puntos muy importantes. El primer punto es la estabilización, que este aquí hace referencia a las medidas adaptadas por parte del gobierno para corregir desequilibrios graves en la economía.
Además, se pretende que el nivel de pleno empleo con precios estables, que tengan precios estables. También tenemos otro punto que es muy importante, que es asignación de recursos. El Estado lo puede realizar y puede asignar los recursos de forma directa o indirecta. De forma directa, proveyendo la defensa nacional, educación, salud y entre otros. Y de forma indirecta, mediante impuestos que se le cobra a la sociedad, a las empresas, para fomentar las actividades del Estado y aplicando subvenciones para fomentar así las actividades. Y tenemos como último punto que es la distribución, que hace referencia a la forma en la que los bienes producidos en la sociedad se distribuyen entre sus miembros donde debe ser equitativo, ¿no? Tenemos la segunda diapositiva, que es el análisis del sector público. Es importante seguir 4 pasos para poder abordar cada una de las cuestiones económicas fundamentales. Primero tenemos saber qué actividades realiza el sector público y cómo están organizadas. Las actividades del Estado son complejas, resultan difíciles a veces saber cuántos son sus gastos totales exactamente. También los presupuestos son documentos de miles de páginas, los cuales los llevan diferentes ministerios u organismos. Como por ejemplo, un ministerio como el de Trabajo y de Seguridad se realizan con muchas actividades. También tenemos el punto número 2, que es comprender y prever todas las consecuencias de las actividades del Estado. Las consecuencias de la política de los gobiernos suelen ser demasiado complicadas para poder predecirlas exactamente. Como punto 3, también tenemos evaluar otras medidas posibles. Muchos programas públicos tienen objetivos múltiples también, y se necesita un modelo para tomar decisiones en estas situaciones, ya que algunas medidas son mejores para lograr ciertos objetivos y otras para lograr otros objetivos. Entonces se tienen que evaluar todas las medidas posibles que tengamos. También tenemos que interpretar el proceso político. Aquí los economistas subrayan la importancia de los incentivos económicos en la conducta de los participantes en el proceso político, la cantidad de dinero que debe gastarse en educación, las decisiones se toman en forma colectiva, y bueno, en sí es eso. También les voy a hablar sobre los modelos económicos. Los modelos, en todos los análisis es necesario utilizar modelos económicos, es decir, sencillas hipótesis de cómo reaccionarán los individuos y empresas ante cambios políticos y el modelo en que la interrelación de estas respuestas determinará su repercusión total en economía. Tanto economistas como políticos hacen uso de los modelos económicos. Existen vamos a hablar sobre los 3 modelos económicos. Entre ellos tenemos el modelo capitalista, que este modelo se basa en la defensa de la propiedad privada y no pública, en que el mercado asigna los recursos y el capital se encarga de generar riquezas. También promueve la búsqueda del beneficio y la competencia en los mercados. Siguiente diapositiva, Michelle. Hola. También tenemos el modelo socialista, que este es el contrario del modelo capitalista y se basa en la defensa de la propiedad pública y no privada. Defiende el reparto igualitario de la riqueza, la planificación de la economía y la búsqueda de la justicia social. También tenemos el modelo de la economía mixta, que este aquí es la que es más utilizada y es donde se combinan las dos anteriores, es decir, el modelo socialista y el modelo capitalista. Aquí es donde la oferta y la demanda definen el mercado y el Estado actúa como un ente regulador para cubrir los fallos en el mercado y aplica impuestos y subvenciones. Ya, también tenemos lo que es la economía normativa y la economía positiva. También tenemos que ver que el análisis normativo también utiliza un análisis positivo. Pero bueno, la economía positiva, esta se
se encarga y se ocupa de describir cómo funciona la economía. Se ocupa de lo que es, de lo que fue, de lo que será. Se basa en la realidad y en el empirismo. Cuando se describe la economía y se construyen modelos que predicen cómo cambiará esta o cuáles serán los efectos de distintas medidas, se realiza un análisis positivo. También tenemos la economía normativa, y esta aquí se ocupa de hacer juicios de valor sobre la conveniencia de los distintos cursos de acción. Esta aquí se ocupa de lo que se debería hacer, lo que se debe hacer, es decir, ellos utilizan juicios de valor ético y se basan en la teoría económica. Les voy a dar también una pequeña conclusión, o sea, un resumen de lo que les pude hablar, ¿no? ¿Ya? Esta aquí, la intervención del Estado en la economía resulta vital para corregir fallos en el mercado, implementar programas sociales que promuevan la equidad, redistribución, las rentas y las demás actividades que el mercado no es capaz de por sí solo sostener. El óptimo funcionamiento económico ni resolver problemas causados por el mismo mercado. Estas actividades y objetivos de las administraciones públicas son complicados y difíciles de cuantificar. Y respecto a la economía positiva, cuando analiza el sector público, toma en cuenta el alcance de las actividades del Estado y de las consecuencias de las diferentes medidas gubernamentales. Y la economía normativa, por su parte, evalúa las diferentes medidas que podría adaptarse. O sea, como ya dijimos, tenía un juicio de valor. O sea, también depende de lo que digan las personas. Bien. Gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Vamos a pedirle a Farías Ignacio. No está presente. Presente, sí estoy. Sí, está presente. Sí, estoy. Farías Ignacio. Sí, Okay. estoy presente. Es Andrade. ¿Me escucha? Sí. Sí, Es que yo no le tengo como Farías y usted es Andrade Farías. Sí. Bien. Listo. Ustedes en la exposición han expuesto que existen 4 pasos, ¿cierto? Si pueden poner la lámina. Creo que es la segunda, esa de ahí. 4 pasos, dicen, para abordar cada una de las cuestiones económicas fundamentales. De esos 4 pasos, escoja uno y adáctelo a la economía ecuatoriana. ¿Cómo lo podríamos aplicar? Ya. A ver, podemos escoger evaluar otras medidas posibles, tal vez. Ya que, como nos hablaba la compañera, esto se basa en programas públicos que tienen objetivos múltiples, ¿no? Por ejemplo, un programa de salud podría ser evaluado, en donde esto podría tener un efecto multiplicador. Por ejemplo, el Estado invierte dinero en salud, donde da fuentes de trabajo a médicos, enfermeros, etcétera, y genera un multiplicador en el trabajo, y a su vez, al evaluarlo en lo que es salud, ayudaría a las personas a mejorar su estilo de vida, lo cual ayudaría en un efecto de mejor mano de obra, que aumentaría una producción en el futuro. O sea, son evaluaciones que hace el Estado para a futuro implementarlas, que tengan efectos dobles y que sean beneficiosos para todos. Perfecto, muy bien. Álava Sánchez Ariel. Presente, profesor. Bien, el cuarto punto de esa lámina lo podemos adaptar a la economía ecuatoriana. Si usted es economista y le dicen, a ver, hágame un análisis, aborde la economía ecuatoriana, y usted le dicen, desde el punto de vista económico, ¿cómo hacer, cómo? Saber qué actividades realiza el sector público, profesor.
¿Ya? No. Hoy en día es actividad que la realizan de manera ineficiente, como es el caso de la seguridad social, la seguridad a base de la Policía Nacional, también como es las actividades de la recaudación de impuestos, y ¿Ya? muchas de estas están hoy en día siendo realizadas de manera ineficiente, lo cual debería pasar por un proceso de saber cuáles son las que funcionan y las cuáles son las que no, para ¿Ya? poder optimizar recursos, ya que muchos de estos están siendo utilizados en burocracia que le ocasionan un perjuicio muy grande al Estado. Ya. No es la respuesta exacta, pero está bien la interpretación desde el punto de vista de que usted lo está analizando. Porque un economista, cuando aborda una economía, debe justamente ubicar aquellos factores que están incidiendo de manera negativa y a partir de allí coger una línea de pensamiento que permita indicar qué cosas se deben cambiar o qué cosas se deben implementar para mejorar la eficiencia de lo que estamos haciendo. Bien, no hay problema. Vamos a ver ahora con Basurto Paola. ¿Ya me escucha? Sí. A partir de un ejemplo, niña, póngame un ejemplo y dígame cómo el Estado puede corregir los fallos del mercado. Es decir, a partir de un fallo del mercado, ¿cómo el Estado lo puede corregir? Mediante programas públicos, ¿no? que ¿Ya? beneficien a muchas demandas que el mercado por sí solo no sería capaz de satisfacer, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? En ese caso, ¿a qué fallo del mercado estamos corrigiendo? Por ejemplo, es que las empresas no toman en cuenta estas demandas sociales, ¿no? Por ejemplo, el derecho de tener cumplimiento de los derechos de los trabajadores, el tema de la negociación colectiva, la igualdad de derechos, el tema de la erradicación del trabajo informal e infantil. Entonces, aquí puede intervenir el Estado aplicando programas públicos, ¿no? que beneficien a estos sectores. Bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias, señor estudiante, por esta presentación. Continuamos con el último grupo, que está a cargo de Valeriano Moreira Gisela. Valeriano. Si los que Buenas desean... tardes, profesor. No hay problema. Mero Buenas Franco tardes. va a compartir. Mera Franco, ¿dónde está Mera Franco? Mero Franco. Mero Franco, ok. Ahí va. Listo. Pueden compartir. Ahí se ve. Ya. Buenas tardes con todos. El tema a tratar es cómo lograr el equilibrio entre el sector público y el sector privado. Introducción. Para comprender desde estos puntos de vista se puede cuantificar cuánto habría que devolver al sector público y privado por las malas políticas aplicadas en el pasado. En la actualidad, el sector público y privado predominan en la actividad económica. La fuerza del mercado no necesariamente generan en formas espontáneas respuestas eficaces frente a todos esos
desafíos, especialmente en países en desarrollo cuyo mercado instituciones son gravemente incompletos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo lograr el equilibrio entre el sector público y el sector privado? Antes que todo, los mercados suelen fallar, pero el Estado a menudo no consigue corregir esos fallos. Aquí tenemos algunos puntos de tratar, que sería intentar tener en cuenta limitaciones tanto del Estado como los de los mercados. Bueno, más bien esto coincide en que hay muchos problemas que en el mercado no resuelve satisfactoriamente. En términos más generales, el mercado es solo totalmente eficiente en unos supuestos bastante restrictivos. El siguiente punto a tratar es, hoy entre los economistas de los países occidentales predominan las ideas de que una intervención limitada en el Estado pueda paliar, pero no resolver los problemas más graves. Bueno, así, esto lo voy a explicar como un ejemplo. Un ejemplo podría ser que el Estado debe participar activamente en el mantenimiento en el pleno empleo y en la reducción de los peores aspectos de la pobreza. Como intervención del Estado tiene como propósito no solo compensar por las múltiples fallas de los mercados, sino también enfrentar los procesos de concentración del ingreso. Cuando los mercados operan de manera competitiva, algo que en muy pocas ocasiones sucede en la realidad, pero es posible. ¿Por qué? Porque optimizar el uso de los recursos es lograr mayor eficiencia del sistema económico. Por esta razón resulta indispensable la intervención del Estado. ¿Por qué? Para lograr una equitativa distribución del esfuerzo productivo, que es compartido entre el capital y el trabajo, de tal manera que esto garantice niveles de vida decorosos para familias y facilite una mayor cohesión social. Como siguiente punto tenemos, la empresa privada debe desempeñar el papel más importante en la economía. Bueno, en todo caso, intentaría encontrar de forma de que el Estado y los mercados actúen conjuntamente, reforzando mutuamente. Un ejemplo, es decir, que promoviendo que la administración pública recurra más a los mercados y a los mecanismos parecidos a ella. El sector privado desempeñaría un rol importante. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de la economía del mercado está principalmente un generador de empleo que es inversión, además de fomentar un crecimiento económico y una reducción de pobreza, se podría desempeñar un papel mucho más activo para el bienestar social. Siguiente diapositiva, por favor. Economía mixta. Bueno, aquí tenemos ciertos países occidentales que tienen una economía mixta, que por lo tanto del sector público como en el sector privado desempeñan un papel importante. Un papel que desempeña es el Estado y las opiniones sobre cuál debería desempeñar. Una importante razón para que el Estado realice determinadas actividades son los fallos que tienen o como se creen en el mercado. Cada vez que se reconocen más las limitaciones del Estado, una frase es: los fallos del Estado, así como los fallos del mercado, se deben a ¿qué? Una información limitada, un control limitado de respuesta de mercado privado y el control limitado de burocracia. Y las limitaciones impuestas por el proceso político. El primer punto es la información limitada. Son consecuencias de ciertas políticas, es decir, predecir. Un ejemplo, cuando disminuirá la obesidad, si se graban los refrescos o cuando aumenta la productividad, dentro de 20 años se implementaría una reforma educativa. El control limitado de las respuestas de mercados privados. Sobre estas respuestas de mercados privados, el gobierno puede poner un impuesto a los refrescos, pero no así controlar lo que vayan a hacer en la refresquera. El control limitado de la burocracia. El Congreso diseña leyes, pero no así para su implementación, lo cual es realizada para otro órgano. El conflicto surge
cuando los burócratas no tienen los mismos incentivos que los legisladores. Limitaciones impuestas por el proceso político. En una empresa, cuando un directivo genera mayores ganancias, se queda en el puesto. Pero podríamos decir que un servidor público hace bien su trabajo, pero en ello no implica que permanecerá ahí. Siguiente diapositiva, por favor. El nuevo consenso. Bueno, la visión actual del papel del Estado se ha introducido en dos iniciativas, que son la liberación y la privatización. La primera, en Estados Unidos durante la administración, redujo el papel del Estado en la regulación de la economía. Por ejemplo, se dejó de regular los precios de las compañías aéreas y de transporte de larga distancia por carreteras. Aunque los presidentes Bush y Reagan criticaron los reglamentos impuestos a la empresa, de esta continúa aumentando debido a que la parte creciente reconocimientos de los fallos de los mercados. El Congreso Democrático de los Estados Unidos, temiendo una administrativa recalcitrante, se negará a aplicar las leyes. Se dedicó a aprobar medidas legislativas que redujeran la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. La segunda iniciativa de la privatización pretendía transferir el sector privado en actividades que antes realizaba el Estado. Bueno, el proceso de privatización fue mucho más importante en Europa. ¿Por qué? Porque ahí donde se privatizó el teléfono, los ferrocarriles, las líneas aéreas y las empresas de servicios públicos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Quién es el Estado? Todos tenemos una cierta idea de cuáles son las instituciones que lo integran. Tenemos como punto el Parlamento, el Gobierno, el Tribunal Supremo y una multitud de instituciones y organismos públicos autónomos. Los países occidentales tienen una estructura descentralizada de gobierno, es decir, posee varias esferas de actuación del Estado, la local, la provincial, la regional o autonómica, según los casos del central. En Estados Unidos, el gobierno central es responsable de la defensa nacional, del servicio de correos, de la emisión de dinero y la regulación interregional o internacional. ¿Por qué? Porque por otra parte, los diferentes estados y los municipios suelen ser responsables de la educación, más que todo de la asistencia social, de los servicios de policía y de bomberos, de la provisión de otros servicios locales. Tenemos como biblioteca, alcantarillado y recogida de basura. Por ejemplo, en España la educación está transferida a algunas comunidades autónomas, mientras que otras dependen del gobierno central. En Estados Unidos, el mandato constitucional que otorga el gobierno federal el derecho a controlar las empresas. ¿Por qué? Porque se dedica al comercio intestar, que ha asentado las bases de la regulación federal de casi todas las empresas, ya que la mayoría se dedican de una u otra forma al comercio interestatal. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué distingue a las instituciones que hemos denominado al Estado de las instituciones privadas? Bueno, aquí tengo dos importantes características. En primer lugar, la democracia de las personas responsables de dirigir las instituciones públicas son elegidas o nombradas por otra persona elegida. Por ejemplo, por elegida o nombrada por otra persona que es nombrada por otra que es elegida. Por ejemplo, aquí tengo la legitimidad de las personas que ocupan el cargo en mandar directa o indirectamente en el proceso electoral. Este cambio es responsable de la administración general por los accionistas de la compañía y los responsables de la administración de fundaciones privadas por un patronato permanente. En el segundo caso tenemos el Estado posee determinados derechos de coerción, de lo que carecen las instituciones. Tienen derecho a obligarnos a pagar impuestos y en caso contrario a embargar nuestras propiedades o encarcelarnos. Tiene derecho a expropiar nuestras tierras para el uso público. ¿Por qué? Porque las instituciones privadas y los particulares no solo carecen de estos derechos, sino que además el Estado restringe
derecho de los individuos a conferir a otros poderes de la Constitución similar. Un ejemplo es que el Estado no permite venderse como esclavo. En cambio, todos los intercambios entre particulares han de ser voluntarios, aunque unas personas necesiten el solar de otras para construir un edificio, oficina, o esto nos puede obligar a vendérselo. Aunque una persona cree que un trato a otras ventajosa, para ambas no puede obligarla. Siguiente diapositiva, por favor. Pensar como un economista del sector público. Se podría decir que la economía estudia la escasez, la manera en que la sociedad decide formar de utilizar recursos escasos, que se hacen 4 preguntas económicas. La primera, que es, ¿qué ha de producirse? ¿Cómo ha de producirse? ¿Para qué producirse? ¿O cómo se toman estas decisiones? Los economistas en el sector público se ocupan, al igual que todos los economistas, de estas decisiones fundamentales. Pero centra que la atención que se toma en el las decisiones que se han de tomar en el sector privado. ¿Qué ha de producirse? Bueno, en este caso, estos 2 bienes son los bienes públicos y los bienes privados. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo debe producirse? Bueno, esta pregunta lleva implícita decisiones como la de producir en el sector privado o en el sector público, utilizar más capital, menos trabajo, o viceversa, o emplear tecnologías que consuman menos energía. Esta segunda pregunta lleva implícita otras cuestiones, como la política gubernamental que afecta a la forma de las empresas que producen o que producen, la legislación sobre la protección del medio ambiental o lo que limita la contaminación de las empresas, las cotizaciones o la seguridad social, que debe pagar las empresas, trabajadores que encarecen el trabajo, por lo tanto, cómo conducen a la utilización de las técnicas de producción menos intensivas en manos de obra. Siguiente lámina, por favor. ¿Para quién debe producirse? Bueno, aquí la cuestión está clara, porque la distribución o las decisiones gubernamentales sobre los impuestos o sobre los programas de asistencia social determinan la cantidad de renta que queda a cada individuo por su gasto. Del mismo modo, el Estado debe decidir que bienes públicos van a producirse. Un grupo de personas se beneficiará de lo que es la producción de uno, otros de la producción de otro. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. ¿Cómo se toman las decisiones? Bueno, aquí el sector público se toma colectivamente las decisiones. ¿Por qué colectivamente? Porque se deben tomar la sociedad conjuntamente. Un ejemplo es que lo que se refiere a una estructura jurídica, al tamaño del ejército, a sus gastos en otros bienes públicos. Los manuales de economía que no cubren la economía del sector público analizan cómo los individuos toman decisiones con el consumo, con las empresas, con las decisiones relacionadas con la producción y cómo funciona el sistema de precios para garantizar que la empresa produzca bienes que demandan los consumidores. Niña, presénteme la última lámina de conclusiones. La última lámina. La de conclusiones, sí. La conclusión. Opinión sobre el funcionamiento de la economía, cómo interpretar el proceso político. Para pensar como un economista del sector público se debe analizar, comprender, prever en las medidas de lo posible todas las consecuencias de estas actividades del Estado. Describir, saber qué actividades realizar en el sector público y cómo están organizadas. Bien, por efectos de tiempo, porque tengo que tomar examen a las 6 de la tarde, a este grupo quedan pendientes algunas preguntas que yo las tengo anotadas.
Pero en todo caso, les agradezco, jóvenes, a todos por su buena exposición. Han sido exposiciones muy bien llevadas. Las preguntas han estado también bien, han dado una muy buena respuesta. Hay ciertos fallos en el diseño del archivo PowerPoint y en la presentación, que eso se los haré conocer en la próxima clase para que las puedan corregir para la siguiente exposición y sobremanera para que cuando ustedes vayan a exponer algún congreso o algún otro lugar o con otro profesor, pues puedan desarrollar una exposición mucho mejor de lo que lo han hecho hoy día. Es decir, hoy día lo han hecho muy bien, pero hay 2, 3, 4 cositas que pudieran corregir para que la exposición salga muy clara y bien llevada. Así que muchísimas gracias, yo les agradezco, les hago llegar la calificación tanto de las diapositivas como del examen para que ustedes lo puedan observar y si hay alguna duda, pues la podemos resolver mediante una comunicación. Así que muchas gracias por todo, me despido, chao. Pase bien, profesor, gracias. Hasta luego. Hasta luego.